Claro, si es que la clave la estás dando tú. Todos sabemos aquí que el rey fue un delincuente. Y todos sabemos aquí que si no ha sido no hay condena firme, Pablo. Condenado no hay condena firme. Por no la inviolabilidad. O sea, el delincuente es cuando hay condena firme. Claro, lo que pasa es que no se le podía juzgar porque era inviolable. Pero todo el mundo sabe que los hechos eran constitutivos de delitos. Pero como era inviolable no se le podía juzgar. ¿Por qué era inviolable? Porque es rey. ¿Tiene sentido mantener una magistratura nada menos que es la jefatura del Estado que representa al Estado, ese debate, que es inviolable? Ese es el debate. Hablemos si hay que suprimir la inviolabilidad. Si no hubiera sido rey, entonces este señor hubiera sido juzgado como cualquier presidente del gobierno, ministro. Hablemos de eso, de los aforamientos de cargos públicos. Hablemos de eso, muy bien. Entonces, pero eso no significa poner en duda el sistema que nos hemos dado los españoles de monarquía parlamentaria. Javier, es absurdo tener un sistema en el que el jefe del Estado puede cometer delitos y no ser juzgado. Y el jefe del Estado actual puede cometer delitos y no ser juzgado. Podrá ser debatible si es más o menos honrado, pero lo lógico es que al jefe del Estado, 1, se le pueda votar, 2, rinda cuentas, 3, si comete delitos, pueda ser juzgado por un tribunal. Es que es de primero de democracia. Pero analicemos eso, como los aforamientos, que yo lo extiendo a los cargos públicos. Aquí se han prometido por partidos emergentes, incluso Podemos, que se iba a cambiar estos privilegios de los políticos y luego no se ha hecho nada. Entonces, analicemos ese debate y, bueno, decidamos si es bueno mantener esas figuras de inviolabilidad, etcétera, etcétera. ¿Tú qué crees? ¿Tú lo mantendrías, sí o no? Hombre, yo daría más transparencia y más igualdad. Cierto es que en muchos países la jefatura del Estado, sea república o monarquías parlamentarias, tienen estos tipos para proteger de demandas que cualquier ciudadano con intenciones políticas quiera plantear sobre un cargo público, sea jefe de Estado o presidente del gobierno. Bueno, es algo de Hacienda. Es decir, ¿tú crees que hay motivos para pensar que es un defraudador, como le dijo Revilla? Yo creo que es evidente que es así. Y el problema es que no ha podido ser condenado por eso, por la inviolabilidad. Y eso es lo más maravilloso de todo esto que está pasando, que pone enfrente de la mesa el debate sobre si eso tiene sentido. Yo hoy le mandaría un WhatsApp a Pedro Sánchez muy cariñoso en el que le diría: ¿no te parece que es el momento ideal para convocar un referéndum consultivo? A ver qué opina la gente en España de que tengamos monarquía, si no preferiría la gente una república, porque creo que la república arrasaba. Diarios de Oquidiario, Alejandro Entrambas-Aguas estuvo acosando a la cuidadora de mis hijos. Fue juzgado y absuelto. Las ecografías de mis hijos las publicó OK Diario, pero claro, el problema no son solamente estos escuadristas, es quién les protege. Los jueces que les protegen y los periodistas que les sientan en sus platos. OK Diario durante muchos años ha sido el medio de comunicación, por llamarlo de alguna manera, que tenía más tertulianos en las televisiones. Están protegidos por jueces, están protegidos por el Partido Popular y por Vox, que les riegan de subvenciones. Yo creo que lo que habría que hacer no es que las asociaciones profesionales digan, sino que ningún periodista acepte sentarse en un plató con esta gentuza, con alguien que trabaje en OK Diario. De vergüenza de pensar que en el denostado régimen anterior se realizaba una televisión pública de más calidad, más objetiva, más cultural que aquella que se está realizando en estos momentos. Una televisión que se hacía mejor, vamos, más cultural. Más plural. Más también, plural. sí, claro. Que el problema de esto, o sea, lo decía antes Javier, es si funciona o no funciona el Estado de Derecho. Yo he vivido como un grupo de agentes policiales, que se hacen llamar a sí mismo Policía Patriótica, fabrican un informe falso, el informe PISA, que dice que yo tengo una cuenta en Granadinas. Eso lo publica OK Diario y después esa información, que es falsa, un periodista, vamos a mencionarlo por sus siglas, AGF, lo lleva a su tertulia y explica que efectivamente yo puedo tener una cuenta en Granadinas a 15 días de las elecciones generales. Y después, cuando presentamos una denuncia, resulta que el juez dice: oiga, es que esto era verosímil porque había una investigación policial y le condeno a usted en costas. ¿Funciona el Estado de Derecho o por contra tenemos una trama mafiosa que vincula a jueces, periodistas, propietarios de medios de comunicación que responden al llamamiento que les hizo José María Aznar cuando dijo aquello del que pueda hacer que haga? Yo creo que por desgracia estamos en esta segunda hipótesis. El nombre de la persona que has dicho con siglas puedes decir el nombre perfectamente. Yo digo para que no Lo digo porque has contado algo que son hechos. Es algo que es un hecho que dieron altavoz a una cosa que era un bulo. O sea, es que luego parece que si se menciona su nombre en la televisión pública se pone a llamar por teléfono con esa dinámica mafiosa en la que Mauricio Casals y Antonio García Ferreras se creen que pueden llamar a directivos de la radiotelevisión pública a quejarse de que alguien diga que son mafiosos y que son corruptos. Pues yo lo digo aquí sin ningún problema. Y lo digo yo, no es la posición de este programa ni la posición de Televisión Española. Es lo que piensa muchísima gente a la vista de los hechos evidentes y notorios. No, es que el problema que este señor al que se caricaturiza
con mucha gracia, es uno de los referentes ideológicos y éticos de Isabel Ayuso. Y eso pues significa lo que quiere hacer la derecha con la televisión, lo que quiere hacer la derecha con la cultura y cómo entienden ellos que hay que actuar con las mujeres, porque en realidad lo que estaba diciéndose en la parodia es el discurso de la derecha y por desgracia no solamente de la derecha con respecto al feminismo, con respecto al solo sí es sí, con respecto a todos los avances que están trayendo las feministas en nuestro país. Bueno, yo creo que hay pruebas ya suficientes para entender lo que la derecha representa cuando toca poder. Y hay muchas experiencias en la historia. Cuando la derecha ve que ganan las elecciones quien no le gusta, les acusa de dictadores. Ojo, no solamente nos lo dijeron a nosotros, se lo dicen a Pedro Sánchez, que el hombre es más de centro que Adolfo Suárez. Yo recuerdo perfectamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León diciendo: el gobierno de España no es legítimo porque el vicepresidente segundo es comunista. Eso es la derecha española. Les funciona la democracia si ganan ellos. Cuando no ganan ellos, dicen que el gobierno no es legítimo y que tenemos una dictadura. Y eso es la derecha en España, la derecha en Chile, la derecha en Argentina. Los problemas del gobierno actual. Aquí, a ver, ¿dónde no ha aceptado el partido, por cierto, que ganó las elecciones, aunque luego no conformó gobierno? ¿Dónde no ha aceptado los resultados? Otra cosa es que la crítica puede ser dura, contundente, pero aquí no hay una operación antidemocrática. Donde la hubo, por ejemplo, oye, es que este gobierno ha negociado una amnistía con alguien que sí que da un golpe de Estado institucional, el señor Puigdemont, y para mantenerme en el poder negocia una amnistía con él. Hombre, ¿cómo calificamos eso? ¿Absoluta democracia pura? Sí, no, porque la ley de amnistía la votan los eso diputados. Es que hay unos señores que tienen democracia. votos en el Congreso de Diputados, pero que se pasan límites para negociar con un prófugo de la justicia que está en Waterloo para estar en el poder. Bueno, pues hasta eso se acepta, hasta eso se ha aceptado, aunque muchos lo critiquemos radicalmente. Y rifirrafes hiperbólicos que se plantean los políticos. En eso estamos totalmente de acuerdo. En esto de la vivienda es donde está el WhatsApp de Pedro Sánchez Ábalos más importante. ¿Qué ahora nos vas a contar? A partir de las 8:30. Pero es que esto es importante porque le dicen: no habrás negociado con Iglesias lo de los desahucios porque este tema es estratégico. Aquí es donde está la madre del cordero. Aquí había una parte de un gobierno cuando estaba Podemos que se atrevía a ir a por los rentistas, a ir a por los bancos y a plantear que había que regular el mercado del alquiler. Si haces eso, tienes a toda la patronal inmobiliaria que riega de subvenciones a buena parte de los medios de comunicación privados en este país en contra. Los mismos que ponen anuncios de: señora, si baja usted a comprar la compra, va a venir una ocupa y le va a quitar la vivienda, son los que le dicen que su enemigo no es ni el rentista, ni el banco, ni el gran fondo buitre que está comprando su vivienda, sino que el enemigo es el pobre. Ese es el tema crucial. Ya, lo que pasa, país, Pablo Iglesias, sí se os puede reprochar, que nos reproche. Estuvisteis en el gobierno y el problema de la vivienda sigue siendo un problema en aumento. Eso está en vuestro debe. Por eso el WhatsApp es tan importante. Cuando Sánchez le dice: no habrás negociado con este cabrón, no habrás negociado con este cabrón los de los desahucios, porque por ahí no paso. Es verdad que no lo consigo. Era por la propiedad privada, porque un momento, por favor, el cabrón era Claro que el cabrón era yo. Si no me ofende que me llamara cabrón, llámame lo que quieras, pero dámelo de los desahucios, dámelo de... Luego te preguntaremos por qué te... Yo creo que los multimillonarios no necesitan abogados ni más defensores en los... No, yo no soy abogado de nadie. Yo tengo mis ideas, Pablo. Sí, pero Pablo. al final... No, eso no. Bueno, yo no soy abogado de nadie. Yo tengo mis ideas también y las expreso. Y me indigna y me escandaliza que los multimillonarios tengan defensores en todas las tertulias. ¿Quién defiende a los trabajadores? ¿Quién defiende a los trabajadores de muchos países periféricos que trabajan por sueldos de escándalo para las fábricas de Inditex? ¿Quién defiende a los que están organizados sindicalmente con conflictos con el señor Amancio Ortega? ¿Quién les defiende en los medios de comunicación? ¿Quién defiende que la cuarta economía de la zona euro no tiene que pedirle aparatos de mamografías a los multimillonarios, sino que tiene que financiarlo con dinero público? Tú has estado en un gobierno que ha mejorado ese gobierno, la estancia de Podemos, con respecto a muchos aspectos, por ejemplo, de la vivienda que hablábamos antes. Quiero decirte que a la hora de dar lecciones, hay gente que sí con sus hechos crea, y yo vuelvo a romper una lanza por los Amancios Ortega, con todos sus defectos. Aquí nadie es perfecto. Evidentemente, a todos nos gustaría que todas las empresas estuvieran radicadas en España el 100%, pero en el mundo global esto no es así. Y en este mundo del siglo XXI cada vez va a ser más difícil. Por tanto, hay gente que desde la nada, desde niño, creándose a sí mismo, esforzándose, ha creado lo que ha creado, y yo quiero que se vaya menos contra los ricos
para que intentemos que haya menos pobres. ¿Sabes lo que Nadie defiende a los ricos, ¿sabes lo que pero yo no voy a criticar a los que han creado riqueza, lo que hay que intentar que haya menos pobres. ¿Sabes lo que conseguimos crear desde esas el gobierno? condiciones. Una cosa que hay millones de ciudadanos que saben en este momento, que el salario mínimo interprofesional estuviera por encima de los 1.000 euros. La primera negociación la llevé yo en persona, con Pedro Sánchez. Ni 10.000 Amancios Ortegas consiguen que en este país estuviera el salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros. Pablo Iglesias responde aquí. ¿Qué tal, Jesús? Qué bueno verte. Y por primera vez es un día muy emocionante. A los WhatsApp de Sánchez y Ábalos. Qué torpe es Iglesias lanzando su vídeo en plena rueda de prensa. Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia. A continuación, un maltratador, cuñadismo. En malas lenguas. Lo que a finales de 2019 parecía la culminación de un gran pacto, apenas un año más tarde quitaba el sueño a Sánchez. ¿Has pactado desahucios con Iglesias? Me llegan cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes. En 2020 el gobierno se encontraba negociando el decreto antidesahucio con los de Iglesias. Por favor, que frenen las filtraciones de una vez. Hablad con estos tipos. Un acuerdo con Podemos que preocupaba cada vez más al presidente. Da la sensación de que es un negociazo para la ocupación y para los grandes tenedores. Que no dudaba en referirse a su socio en estos términos. Qué torpe es Iglesias lanzando su vídeo en plena rueda de prensa. Yo creo que ya no es maldad, sino estulticia y gente sin equipo que le dé 3 vueltas a las cosas. Otro de los mensajes filtrados hace referencia a las palabras de Iglesias a Ábalos. Ábalos, la persona del PSOE a la que he tomado más cariño. Un maltratador, cuñadismo. Términos que recuperaba la derecha para atacar al propio Sánchez. Su ex vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, es un maltratador. En marzo de 2021, Iglesias anuncia que abandona el gobierno y presenta su candidatura a las elecciones de Madrid. Va a intentar polarizar la campaña. Puede movilizar la izquierda nuestra, pero posiblemente sea su retirada. Nunca es la última. Es un gesto muy de sujétame el cubata. Bueno, posiblemente lo afirmo. Lo más grave de lo que se escribe ahí por parte del presidente del gobierno es Pablo Iglesias es un maltratador. Cuidado que esto no es para reírse, yo entiendo que usted se lo tome así o tú te lo tomes así. Ahora ya el Pablo Iglesias más en la tertulia se le tutea, ¿de acuerdo? Claro. Pero es grave, maltratador, ¿por qué? No, porque esto es, Tellado decía, oye, es lo que remarcaba, esto es serio. Maltratador, claro. ¿Por qué? Más allá de que un presidente se sienta maltratado por su vicepresidente segundo, que eso yo creo que es algo cómico, yo quiero romper una lanza en favor de Pedro Sánchez. Tiene derecho a mandarse los WhatsApps que le dé la gana y tiene derecho a cagarse en los muertos de quien le dé la gana en un WhatsApp privado con un amigo o con su secretario de organización. Ahí, o sea, ningún rencor por mi parte y le mando un abrazo. Yo seguramente en WhatsApp privados habré dicho cosas que si me los publican sería, uy, lo que ha dicho de Pedro Sánchez o de cualquiera. Te puedo mandar un WhatsApp a ti, oye, esto que ha dicho Javier, este Javier no sé qué, eso nos puede pasar a cualquiera. A partir de ahí, nada que reprochar a Pedro Sánchez y ya digo que le mando un abrazo. Yo creo que lo interesante de los WhatsApps es la parte política. Lo de los desahucios, vamos, se lo contaré a mis hijos. Eso es un documento histórico. Fíjate cómo le preocupaba al presidente del gobierno, cómo negociaba Podemos para acabar con los desahucios. Lo que pasa es que en esos WhatsApp, Pablo, una cosa es eso y otra cosa es decir maltratador. Maltratador, mucha gente se está preguntando por qué Pedro Sánchez dice maltratador. Es una respuesta que espero de ti. Es decir, ¿por qué dice maltratador? No te estoy acusando de maltrato, no. Pero hay mucha gente que dice, no está respondiendo por qué lo de maltratador. Hombre, dice que le estoy maltratando a él y a Ábalos. ¿Se refiere a él? Hombre, yo creo que es evidente viendo eso. Ahí hay una parte cómica. O sea, es como, tío, eres el presidente del gobierno. O sea, no puedes ser tan blandito. No puedes decir, ay, el vicepresidente segundo me maltrata. Es como, por favor. O sea, maltrataos nosotros, que tenemos a los nazis en la puerta de nuestra casa, que nos han perseguido jueces, que nos han dado una cera mediática tremenda. Pero insisto, eso es una conversación privada. En una conversación privada tú puedes decir las barbaridades que te dé la gana y no tienes por qué responder de ellas, ni que nadie te exija cuentas por lo que tú digas en una conversación privada. Si yo me voy contigo a tomar unas cervezas ahora y nos graban, seguramente diré cosas que resultarían enormemente incómodas si se someten al escrutinio público. Lo interesante de ese documento es cuando habla de política. Y cuando habla de política se ve por qué le quitaba el sueño gobernar con Podemos y por qué ahora duerme como un osito de peluche Pedro Sánchez. Yo me iré ahora a mi barrio ahí en La Elipa, en Madrid, no voy a ir de cervezas, no bebo ni alcohol hace muchos años ya, pero
digo, Pablo Iglesias estaba en un gobierno con Pedro Sánchez. ¿Y cómo se siente Pablo Iglesias al ver que Pedro Sánchez estaba poniendo mensajes diciendo que estamos hablando de un vicepresidente que era un cuñado, estulticia? Más allá del abrazo que le quieras enviar a Pedro Sánchez, que oye, eres libre. Pero quiero decir, ¿cómo se siente alguien diciendo, oye, estaba en un gobierno y el jefe del gobierno decía que era un cuñado? Yo tampoco soy santo. O sea, cuando negociaba con Pedro Sánchez y salía de la negociación y mandaba un mensaje a mis compañeros, podía cagarme en los muertos de Pedro Sánchez, de este tío lo que me está diciendo, porque es un ámbito de trabajo privado. Esto es como los futbolistas. O sea, los futbolistas se pueden cagar en la puñetera madre del rival y, sin embargo, cuando termina el partido se dan un abrazo y somos profesionales, jugamos al fútbol, pero en el campo hay codazos, hay empujones y hay situaciones de tensión. Eso es normal en la política, normal en el ámbito laboral. El problema es que eso tiene que quedar, lógicamente, de puertas para adentro y uno tiene derecho a desahogarse con un amigo o con su secretario de organización. Y en ese sentido creo que no es justo juzgar a Pedro Sánchez por lo que dice en unos chats privados, por mucho que insulte. Lo interesante de esos chats privados es cuando habla de política de verdad. Y cuando habla de política de verdad, pues yo no puedo más que sentir orgullo de, bueno, pues que todo el mundo vea cómo negociábamos y cómo se puede estar dentro de un gobierno sabiendo a quién estás defendiendo. ¿Has sentido deslealtad al leer esos mensajes? Para nada, para nada. O sea, yo nunca tuve la más mínima duda de que en la tensión que había con el PSOE, pues lógicamente en los ámbitos privados habría insultos, pero es que vamos, que yo he tenido broncas con ministros del PSOE, que luego nos hemos dado un abrazo, que si se hubieran escuchado aquello era inenarrable. Con Carmen Calvo, por ejemplo, he tenido unas al teléfono gravísimas. Y con el ministro de Justicia también, y después pues terminamos tomándonos un café o incluso tomándonos una cerveza, diciendo, bueno, pues cuando se discute en política y cuando se negocia hay momentos de tensión y eso es natural. May, Javier Gallego, ¿quién quiere preguntar? Sí, usted, como estamos en el momento gobierno, se me ha ido con él usted, ¿no? Pero creo que un poco lo que también se refiere y critica mucho Sánchez es el tema de las filtraciones. A eso también jugaron cuando estaba Podemos en el gobierno y por eso entiendo un poco también la figura del maltratador, iba en el sentido a que maltrataba al propio gobierno y por lo tanto a la figura del presidente y rompía su estrategia. ¿Quién filtraba según Pedro Sánchez? Podemos, si no según lo que él dice y según la propia estrategia que no era tanto mantenía. Filtrar, era como ellos controlaban la comunicación de Moncloa. Que además, tela, con quien pusieron a veces en la comunicación de Moncloa, algunos han acabado en los tribunales por filtrar precisamente información de teléfonos móviles sobre Podemos. Entonces, claro, todo el diseño comunicativo de Moncloa era a favor del PSOE. Claro que les contraprogramábamos, no teníamos más remedio que hacerlo. Si hubieran negociado con nosotros quién salía en las comparecencias, no teníamos que haberlo hecho, pero ahí el PSOE era manu militari y por supuesto que les contraprogramábamos porque sabemos hacer política, faltaría más. ¿Ha hablado con el presidente ahora después de esto? ¿Tienes un nuevo número? Tengo su número de siempre, que es el de siempre. ¿El nuevo no? Si es que hay un nuevo, dice May. Yo creo que sigue teniendo el mismo. A veces nos felicitamos el santo y esas cosas. Ya. Sí. Vamos a ver, Raquel quiere hacer preguntas, pueden ser incómodas. Yo no puedo. ¿Quién sabe? También vas a poder preguntar, por supuesto, pero Raquel me pide paso y a mí sí. Raquel aquí manda más que yo cuando quiere. Hombre, claro que sí. ¿Podemos llamar al presi? ¿Le llamamos ahora? Hombre, dale un toque. Sí, a ver si lo coge, me pongo yo. Eso sí que sería de verdad. Está en Albania la cosa. ¿Qué tú haces? Escúchame, tengo preguntas para ti, Pablo Iglesias. Vamos a ver. Ha dicho Raquel que venía incisiva. A ver, Raquel, ¿por qué? Hoy vengo así, venga, de periodista seria. Primera pregunta. Bebe agua, Iglesias. Bebe agua, Iglesias. El gesto no se ha visto, hazlo otra vez, que ahora es el momento. Sí se ha visto. Dale. El gesto, ¿vienes cómo venías, decías? ¿Cómo venías? ¿Era algo así, no? Directa. Pues venga, vamos a por ello. Vamos. Fútbol directo. Cuando tú te enteraste, don Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez dijo lo de la estulticia, ¿supiste lo que te estaba llamando o lo tuviste que buscar como hicimos todos? Lo supe, pero dije que cursi eres, Pedro. Estulticia. Pudiendo decir gilipollas, sí, idiota, en plan, imbécil. Eres más tonto que Pichote, que metió la picha en un bote o algo así, ¿no? Algo así. Como qué felonía. ¿No lo buscaste? No. Vale. ¿Tú también escribes WhatsApp de esta forma como si tuvieras tragado a un señor del siglo de oro o lo escribes más naturales? Mira. En plan, escribes como si te dan miedo que se te filtren los WhatsApps. No. Ayer me decía mi padre hablando por teléfono, dice, mira, si sale una conversación nuestra por el WhatsApp, a mí, por el teléfono, a mí me meten en la cárcel. Y tenía razón el hombre. Ay, vale. Y si tú, Pedro, te llamas Tulto, ¿tú qué llamas a Pedro? Guapo. Hostia. ¿Sabes que no? Vale. Yo conocía a un Pablo Iglesias que era algo más... O sea, le ha enviado un abrazo guapo o algo más. ¿Hay que enviar flores a Pedro Sánchez? Es que me estoy moderando. Es que ha mandado los zascas para otro lado. Ni siquiera Pedro Sánchez. Nada. Otra pregunta. Si tú pones reggaetón en tu bar, ¿dirías que estás poniendo perreo, flauteo? Correcto.
¿Sí? ¿Y por qué decidiste llamar a tu bar Taberna Garibaldi y no Bar Ibaldi? Que lo tenía ahí, coño. Es verdad, es verdad. Lo tenías ahí. Vamos a razón. ver. Otra cosa. Pero no te digo por qué se llama Taberna Garibaldi. A ver, cuéntamelo. Porque en la Guerra Civil Española hubo una brigada de italianos que se llamaba Brigada Garibaldi que combatieron contra el fascismo en España. Vale, y ahora en el crowdfunding este que tú te has hecho, que si te dan 250 euros tienes que mandar un vídeo cantando, ¿qué canción cantas? Pues vamos a cantar varias. ¿Varias? Claro, ¿De cuál es la setlist? No vamos a cantar las mismas a todos, vamos a preparar varias Ah, que encima personalizado. Obvio, ¡Oh! obvio. Se Somos lo está gente currando seria. el tío, ¿eh? Vale, el 15M, eso fue ayer, ¿no? Eso fue en 2011. ¿Te acuerdas de lo que fue aquello? Pero claro, estaba allí en la plaza. Sí, pero Con luego un han micrófono. pasado cosas. Han pasado. ¿Cómo celebraste el aniversario del 15M? Siempre con una cierta nostalgia, viendo un vídeo con Miguel Urbán en el que estamos los dos en la Puerta del Sol y yo le estoy entrevistando. Nostalgia, pues a ver si nos volvemos a poner otra vez las pilas, ¿eh? Que el 15M molaba un poco, tío. Molaba. La verdad es que sí. Y yo creo, ¿alguna preguntilla? ¿Echas en falta cosas del 15M que se prometían y luego no ocurrieron, Raquel? Hombre, la verdad es que sí. O sea, ¿me quieres que me ponga seria, Jesús? Debes. Me pongo seria. Pues, hombre, como joven que estaba ilusionada, iba así a los círculos a hacer cosas y quería combatir y luchar con una cosa, 14 años después me siento un poco decepcionada, Pablo Iglesias, la verdad. Sinceramente, creo que podríamos haber hecho un poquillo más. Pero bueno, amiguito, Amiguitos. así me gusta. Vale, amor. Y ya está, sí, yo creo que... Ah, sí, otra importante. Y ya la última, ya acabo. ¿Tienes guardada la coleta? Sí. Pum. ¿Y sabes lo que quiero hacer con ella? Digo, si me falla el crowdfunding, igual que hay millonarios de estos que guardan trozos del muro de Berlín, digo, te vendo mi coleta. Claro, tienes y que con subastarla. esto, claro, estoy Pueden- dispuesto a hacerlo. Mi madre, por ejemplo, tiene guardado el pelo que yo tenía de bebé. Pues yo tengo mi coleta guardada. ¿Puedes mandarle un saludo a Y mi si ahora madre? nos está escuchando algún multimillonario Sí, de que me derechas díjale. que quiera la coleta de Iglesias en una vitrina, se la vendo muy cara. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por mucho, una subasta. Dime un precio. Ponle precio a la coleta. Empezamos por el 1.000.000 de euros Eso y a ya lo partir hicieron de en el ahí gobierno contigo. hablamos. Sacando pasta ya. Bueno, y vamos a ver los WhatsApps. Pedro Sánchez Ábalos, hablando de Pablo Iglesias como un cuñado maltratador, sujétame el cubata. La respuesta, ¿qué titular podría tener Pablo Iglesias? Usar WhatsApp es de Parguelas, usa Signal o Trima. ¿Estás llamando Parguela al presidente del gobierno y a Ábalos? Fíjate, ya está como Iglesias responde al insulto. Oye, Signal le fue muy mal en Estados Unidos. Sí, es así, o sea, le voy a decir Parguela. Mucho mejor usar Trima. Hay aplicaciones de mensajería mucho más seguras que WhatsApp. No hay que usar WhatsApp para conversaciones cuando eres presidente del gobierno o ministro. Pero de ¿crees que es de Parguelas. Parguela utilizar eso? Le pregunté algo.